Martes 23 de febrero de 2021, clase 3.2, ángulos opuestos por el vértice. Analiza. Al intersecar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos. Literal A. Determina la medida de los ángulos faltantes, es decir, la del literal A, el B y el C. ¿Qué características tienen los ángulos A y C? Y tenemos lo siguiente. Para el literal a partir de la recta horizontal, observo que A es el ángulo suplementario de 50 grados. Aquí, como lo observan ustedes, vamos a tomar como base esta línea horizontal. Tenemos acá que este lado nos está midiendo que es un ángulo llano 180 grados y tenemos el ángulo de 50 grados. Entonces, a los 180 grados le vamos a restar 50 y vamos a tener entonces que para el ángulo A tenemos 130 grados. A partir de la recta inclinada, observo que B es el ángulo suplementario de A. Entonces, como podemos ver aquí también tenemos lo que es un ángulo llano de 180 y dijimos que para A teníamos 130. Entonces a 180 le vamos a restar los 130 que mide A y nos va a quedar 50 grados para el ángulo B. Literal C. A partir de la recta inclinada, observo que C es el ángulo suplementario de 50. Y aquí vamos a tomar como base pues la línea esta inclinada. Si giramos nuestro transportador, nos vamos a dar cuenta que está midiendo 180 grados. A 180 grados le restamos 50, que es este ángulo, y nos dará como resultado 130, que sería lo que midiera el ángulo C. Comprendamos, los ángulos no consecutivos que se forman al intersecar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Ejemplo, los ángulos A y C son opuestos por el vértice y tienen la misma medida, 130 grados. Es el ejercicio que acabamos de estudiar. En el resuelve se nos está pidiendo que a partir del ángulo dado debemos colorear su ángulo opuesto por el vértice y escribir la medida de dicho ángulo. Entonces vamos a contestarlo. Para el literal A tenemos 35 grados, este ángulo. Para encontrar su ángulo opuesto por el vértice, debemos de partir ¿de dónde? Pues como su nombre lo indica, de este vértice. ¿Cuál sería el opuesto entonces? Sería este. Sería pues, en otras palabras, el que está enfrente. ¿Y cuánto va a medir? Va a medir 35 grados. Para el literal B, el ángulo opuesto sería este y mide 76 grados. Literal C, tenemos 60 grados y el ángulo opuesto por el vértice sería este, que de igual forma mediría 60 grados. Literal D, tenemos aquí 150, entonces su ángulo opuesto sería este, que mediría 150 grados. Literal E, tenemos aquí la recta 112 grados, entonces su ángulo opuesto sería aquí con 112 grados. Literal F, tenemos un ángulo de 75 grados, aquí está el vértice, entonces este sería el ángulo opuesto, 75 grados. La actividad del día es desarrollar los ejercicios de la página 35 del cuaderno de ejercicios.